Y ahora, como cada jornada, en este segmento, en este tramo de La Picota, vamos a analizar aquellos asuntos de interés que son debatibles en esta mesa de opinión. Para ello vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este ejercicio. Hoy están con nosotros Ana Gueviro. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Fran. ¿Con calor? Pues mucho calor, ¿no? Parece que hoy hemos tenido el día un poco más fresquito, con algunos nublados durante la jornada, pero aún así, vaya 2 últimas noches que llevamos, ¿eh? Han sido calurosas. Demasiado pronto. 20 grados, demasiado pronto, efectivamente. Y para las comuniones no sé yo. Bueno, ¿Cómo no sé. estará el tema? Irene, mañana. Irene Torres, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas ¿Qué tal? noches. ¿A ti te gusta el calor? A mí me gusta. Lo que pasa es que los primeros días creo que todos tenemos la misma cara de sofoco. Pero creo que, no sé, da como alegría, ¿no? A mí, no sé, Lo que pasa es que queda mucho tiempo. Y ahora, afortunadamente, todavía las casas están fresquitas. Pero en nada que esto continúe durante unas semanas y se caldeen las casas, De aquí a un par de semanas... lo vamos a pasar ya un poquito peor, ¿eh? Pero la semana que viene va a llover. A lo mejor refresca. Bueno, Bueno, eso son como las Un encuestas poco de Tezano. optimismo, por favor. Como las encuestas de Tezano, ¿sabes? es lo más parecido, efectivamente. Los pronósticos del tiempo ahora mismo al CIS, indudablemente. Bueno, vamos a... Lo que no es un pronóstico son los datos estadísticos que ayer se arrojaron en la celebración, un acto de celebración del 25 aniversario del Centro Universitario de Mérida, cumple 25 años, y se puso en valor que el 95% de los egresados de este centro, es decir, de los titulados ya en este Centro Universitario de Mérida, consiguen trabajo durante el primer año de búsqueda. En algunas ramas, concretamente las tecnológicas, este porcentaje sube a la totalidad, es decir, al 100%. Lo que no se dice es dónde se trabaja y en qué lugar, es decir, si encuentran trabajo en nuestra tierra o al final tienen que irse a otra tierra. Pero en cualquier caso es un magnífico dato laboral para quienes aspiren a cursar algunos de estos estudios. Apuntaría. ¿Y en qué condiciones? Y en qué condiciones también, sería el tercer factor, efectivamente. En cualquier caso, bueno, habría que felicitarse por estos datos y me recuerdan a aquellos de hace algo más de 25 años, cuando no era centro universitario, era simplemente la Facultad de Topografía e Informática, que estábamos entre las mejores de España y que prácticamente quien estudiaba topografía en Mérida tenía empleo y además Muy cotizado, sí. por entonces era muy cotizado y casi de por vida, ¿no? Yo conozco a algunos amigos de mi generación, de aquella generación, que efectivamente estudiaron topografía y no han parado de trabajar nunca, y me alegra porque volvamos a esos datos, a esos porcentajes, y no solamente en topografía, sino en muchas otras... Informática también. Hay informática. Tengo amigos en ambas carreras que hicieron ambas aquí en Mérida y Sí, no ha parado de trabajar. era... o sea, aquellas 2 facultades, que era lo poquito universitario que teníamos en Mérida, tenían unos datos espectaculares. Cuando todavía pertenecía al ayuntamiento. Cuando todavía pertenecía al ayuntamiento, teníamos aquella disputa de la universidad para la comunidad autónoma y... Madre mía, vaya manifestaciones, ¿eh? Estoy recordando ahora esa avenida de Roma llena de gente. Con la universidad. Con la cierto. universidad. Cierto es que se han ampliado la carta de estudios, pero todavía se ha quedado, yo creo que la oferta bastante insuficiente como tercer campus de la Universidad de Extremadura, porque está a mucha distancia del de Cáceres y Badajoz. Efectivamente, creo que sí. Entre otras cosas porque la ciudad ofrece más posibilidades, ¿no? Ese título universitario que tantas veces hemos reclamado de historia del arte, arqueología, o sea, que podíamos ser además pues centros universitarios muy punteros si diéramos estudios universitarios muy punteros si se impartieran esas disciplinas, como además lo demuestra la Escuela de Arte. Así. Bueno, pero hay otras además, periodismo, que se ha ido, teatro, que se ha ido a Cáceres. Ya no vamos a hablar de lo que se ha ido, sino de lo que no está en ningún sitio y podría perfectamente acogerlo Mérida, ¿no? De todas maneras, los datos, la verdad es que son muy buenos, hay que alegrarse por ello, y si hay que alegrarse por los datos en las titulaciones técnicas o tecnológicas, casi más por los de enfermería,
porque si enfermería está más o menos en ese mismo porcentaje, sería un porcentaje muy bueno, ¿eh? Yo, sí, no, si la media es el 95 de todos, supongo que está en un porcentaje alto. Conozco a chicos que en los últimos años han terminado sus estudios aquí en Mérida en enfermería y que efectivamente están trabajando y además trabajando desde hace bastante tiempo. Y no son uno ni dos, son bastantes más. Nos alegra. Irene, ¿qué opinas sobre todo esto? Yo creo que el dato que nos faltaría para saber es eso, si se quedan aquí o se van. Que también hay gente que quiere irse, que no todo el mundo que se va porque no tenga oportunidades, pero sí que creo que es importante saber si están las oportunidades, o sea, si las carreras que oferta la ciudad luego dan las oportunidades. De todas formas, creo que es muy buen dato por ambas cosas, porque además están funcionando tanto las FP como la universidad, que creo que es algo que al final lo que hace es que los jóvenes que vienen tengan ilusión en estudiar, que durante unos años parece que eso se había... Hemos tenido unos años en los que se ha notado una especie de... Esto de Nini era más bien gente que se veía en una crisis en la que al final tampoco sabía muy bien por dónde tirar, si trabajar, si voy a estudiar una carrera para acabar trabajando, que es muy noble, pero hay gente que quiere estudiar una carrera para trabajar de lo que estudia la carrera. Es decir, si voy a acabar trabajando en un supermercado, no estudio una carrera, ¿no? Entonces hemos tenido como una generación ahí un poco perdida y creo que estos datos arrojan que si sigue esa tendencia... Además, insisto, junto con las FP, que es una cosa que ahora mismo tienen mucha salida laboral, creo que es uno de los mejores datos que nos podemos encontrar. Sí, porque afortunadamente, y sobre todo en la formación profesional, que ahora va muy ligada a la empresa, se ha conseguido o han conseguido adaptarla a las necesidades laborales, y muchas de las titulaciones de grado medio y grado superior de la formación profesional prácticamente salen con un nivel de empleabilidad extraordinario, del 100% en algunas especialidades, muy técnicas también. ¿Verdad? Claro, bueno, además se ha visto, ¿no?, con fábricas que están haciendo, la incubadora, al final necesitan personas técnicas que salen tanto de las carreras como de las FP, como de certificados de profesionalidades que son muy específicos en un campo concreto. Creo que hay una gran variedad de formación ahora mismo que al final se valora. Porque creo que si no valoras con la salida, por mucho que tú te esfuerces, lo hemos visto durante mucho tiempo, se pierde. O sea, al final, estas personas que hacen la carrera, la gente que hace las FP, lo hacen orientado a lo suyo. Y eso creo que devuelve un poco la vocación, que también es una cosa que durante los últimos años se ha hablado mucho de que se ha perdido, ¿no? Y bueno, luego, si al final hablamos de temas de SES y de servicios extremeños, podemos hablar de vocaciones y de cómo... Entonces, al final, creo que es importante que estén enfocadas y que al final tenga salida. Lo que dice Ana, que sea la salida dentro de, tanto con condiciones laborales como dentro de su campo, porque si no, al final se van a vaciar. En 5 años nos vamos a volver a encontrar lo mismo que teníamos hace 5 años. En cualquier caso, es verdad que ahora mismo se estén arrojando estos buenos datos no significa que las instituciones, la propia universidad, el propio campus universitario de Mérida deje de luchar, ¿no?, porque el campus vaya creciendo en el número de titulaciones, como comentábamos antes, sobre todo porque me da la impresión que si llegara a producirse la unión entre Don Benito y Villanueva, vamos a abrir ahí otro melón importante de estas dos ciudades queriendo tener su propio campus universitario, con lo cual quizás las instituciones, los grupos políticos, las agrupaciones deberían de empezar a plantearse en serio y de nuevo el futuro universitario de la ciudad. Bueno, en un momento en el que nos encontramos, que por cierto... Una propuesta electoral. La universidad, bueno, mire, sí lo es, ciertamente. Y en un momento en el que nos encontramos en el que la oferta universitaria que más está creciendo es la online. Para ello, ese nicho de mercado lo está copando sobre todo las universidades privadas. Pero claro, hay que gastarse el dinero y eso vale un pastón. Y no sé si al final habrá que reorientar también a la Universidad de Extremadura hacia ese formato, ¿no? Aquí tenemos a la UNED, pero más allá de la UNED
hay muchas universidades que tienen desarrollados campos virtuales, me refiero a universidades públicas, en muchísimas y de prestigio, que aquí quizás no está tan desarrollado. Aquí no, en Extremadura. En Extremadura la UNED... Y respecto a la formación profesional, fíjate que incluso hay empresas, ya hay una, pero se va a ampliar a dos, tengo conocimiento de otras dos, hay una que ya ha comenzado a instalar su propio centro de formación profesional, que es la Deuditer de Zafra, porque esta empresa prácticamente se llevaba siempre a los mejores expedientes y alumnos de la rama mental del Instituto Santiago Apóstol de Almendralejo, de tal manera que ha dicho, en lugar de hacer eso, voy a crear mi propio centro de formación, que además lo está adaptando a sus necesidades. Ahora la legislación se lo permite a las empresas, antes era más complicado por el tema de la convalidación de títulos, pero ahora efectivamente con el desarrollo de la FP Dual a nivel legislativo sí se les permite, entonces... Pues ahora va a haber otras empresas, y a que no sabéis qué otra empresa va a instalar un centro de formación avanzada en su centro de trabajo. Tiene que ver con la restauración. Está en Cáceres, Restaurante Atrio. Va a ofrecer una oferta de formación profesional propia también en restauración y alojamiento hotelero. En cierto modo es lógico. Claro. Al final yo creo que hay de cajón, ¿no? Claro. Este nivel. Como decíamos hace un momento, hay carencias que lo público no cubre, o sea, no se crean nuevos tal, y pues, quien ve ese nicho de mercado dice, pues me lo llevo para mí. Oferta-demanda. Y creo que es muy importante lo que has dicho antes de las universidades online. Queramos o no adaptarnos al tiempo, yo creo que casi todo, lo último que he estudiado ha sido todo online. También me ha pillado en pandemia, todo el tema de páginas web que he hecho ha sido online, temas de marketing han sido online, también son temas muy específicos que es verdad que son en lo online. Pero también tienes la facilidad de compaginarlo con otras cosas, con trabajos, con realidades. Cuando llega a cierta edad es mucho más sencillo acudir al online porque interfiere menos en tu programa de vida. Laboral, personal, familiar, interfiere menos en el sentido de que tienes menos problemas. También te voy a decir una cosa, yo siempre lo diré y siempre se lo aconsejaré a todo estudiante que se plantea hacer una carrera universitaria. Como vivir la universidad dentro de un centro universitario, no hay nada. Una relación física. Es que te predispone incluso, creo, a estudiar más y mejor. Bueno, y desarrolla otras capacidades que no se estudian. Obviamente, pero es verdad que son años muy, muy bonitos en el desarrollo personal, afectivo, social de una persona, y merece la pena vivirlo desde dentro, no desde el salón de tu casa. Claro, es verdad que hay muchas familias efectivamente, no ahí pueden, está la otra parte, ¿no? Porque bueno, si vas sacando que... buenas notas y tal, tu hijo, pues se puede aprovechar del sistema de becas a lo mejor, si no superas el umbral, pero si no... Si no es complicado, dineral, ¿eh? Pero es verdad que yo siempre lo aconsejaré, mientras que haya la más remota posibilidad, creo que es la experiencia de la vida de cualquier persona. De todas formas, creo que también ha cambiado la tendencia a quien es universitario, porque yo ahora mismo tengo amigas de mi edad que ya tienen su formación y ahora mismo están retomando, y esas personas no podrían retomar. Por eso te digo que para eso la formación online, o sea, las posibilidades, la oferta universitaria online, es verdad que está siendo súper aceptadísima, ¿no? Muy, muy, muy aceptada. Bueno, y que nadie contaba con una pandemia. Eso yo creo que incluso ha cambiado la manera de la gente que iba a la universidad antes de ver ciertas cosas, ¿no? De ver ciertas tutorías, ciertas clases que antes a lo mejor eran un poco de relleno, y a raíz de ahí han podido incluso coger significado amplio. Bueno, vamos a otros asuntos. Entramos ya en campaña electoral porque se están produciendo múltiples anuncios por parte de distintas formaciones políticas que concurren a estos comicios locales en Mérida. De hecho, algunos son coincidentes, incluso. Si el viernes pasado el actual alcalde y candidato a la reelección por el Partido Socialista, Antonio Rodríguez Osuna, adelantaba la creación de una ronda suroeste, efectivamente, que comunicara la carretera de Sevilla con la autovía de Madrid, con un sexto puente sobre el río Guadiana, pues se han venido también sucediendo otras propuestas, como la de Ciudadanos, que fue la primera en adelantar que quería eliminar la zona azul, y a la que se suma ahora también la formación localista
por Mérida, que hoy en nota de prensa ha adelantado también que quiere eliminar la zona azul. Todo esto está muy bien, pero habría que explicar también la fórmula, ¿no? Cómo se elimina, porque hay un contrato vigente, creo que son 35 años, que bueno, ata al Ayuntamiento de Mérida, no solo con la zona azul, sino también con el autobús urbano. En cualquier caso, la formación que lidera Miguel Valdés propone eliminar, entre otras medidas de movilidad, también la restricción al tráfico en la calle Félix Valverde Lillo, es decir, abrirla al público para, dice, mejorar al comercio, y crear bolsas de aparcamiento en la zona centro de la ciudad, utilizando para ello aquellos espacios que están infrautilizados, como son los antiguos terrenos o solares de los antiguos cuarteles, tanto de la Guardia Civil, donde iba a ir ese museo visigodo nunca visto hasta ahora, al lado del Estadio Romano, y el antiguo cuartel de Hernán Cortés, donde va a ir en teoría la ciudad de la infancia, pero para ello dice que arbitraría con los técnicos una posibilidad para poder alojar ahí aparcamiento también, y que fuese una dotación más, una posibilidad más de estacionamiento para el centro de la ciudad. Digamos, estamos en época de propuestas. Irene. Creo que las privatizaciones a largo plazo traen esto. Tú cuando hace 10 años votas una privatización de 35 años, a lo mejor no piensas que dentro de 8 te vas a presentar alcalde y vas a tener que desdecir tu propia votación, entiendo. Pero hay una votación que Miguel, ¿no?, que votó como concejal, de que se mantuviese privatizado el servicio, que se diese concretamente a Vestalia, y en esa licitación técnica, que creo que Miguel conoce porque votó como concejal, sabe que hay un dinero asignado, que no es decir, voy a quitar la zona azul porque me da la gana, es que tú has firmado una zona azul a 35 años y sabes que tienes que empeñar dinero de la ciudad para quitar una zona azul, porque al final las privatizaciones traen eso, traen dinero público. Nadie da un servicio, esto de nadie da duros a pesetas, o no sé, soy de otra época, pero luego me decís la duros a 4 pesetas. Eso. Es que Irene, tú eres más joven, se nota. Tú eres del euro, generación euro. Sí, un poquito, pero es verdad, o sea, al final esto está votado, y yo creo que la gente cuando la izquierda de aquel momento dijo, es que esa privatización es una locura, y todo el mundo, porque es que estás en contra de todo, no sé qué, creo que a lo mejor si se explicasen lo que pasa con una privatización a largo plazo, pues ahora no nos veríamos con un candidato mintiendo a la ciudadanía de manera... Además de manera impune, porque claro, como nadie se para a pensar en su casa qué supone una privatización, ni cómo se rompe un contrato, ni cómo se modifica un contrato, como nadie sabe el protocolo y como sabe la situación, dice, bueno, pues yo vendo eso que queda muy bonito. Pero al final hay una licitación pública, quedan muchos años de servicio de Vestalia, y evidentemente la gente que estábamos en contra de la zona azul hace 10 años, seguimos en contra de la zona azul, pero sabemos que las cosas hay que hacerlas con un plan, con una coherencia y no con una ocurrencia electoral, y no votando de lo que luego te tienes que desdecir. Yo creo fundamentalmente que lo que hay es un problema de semántica. No es mentir. Porque probablemente si la propuesta fuera vamos a iniciar las gestiones para eliminar la zona azul, a ninguno nos parecería mal, independientemente de cuál sea la actitud pasada en referencia a ese problema. El problema es que efectivamente eliminaremos la zona azul, como lo hacen, y no por Mérida, sino todos los partidos políticos. Es una afirmación muy rotunda y en este caso muy torpe por parte de una agrupación en la que hay gente que conoce muy bien las entrañas de la administración local y conoce perfectamente cómo funcionan los contratos públicos y las adjudicaciones públicas. Entonces, ¿iniciaremos las gestiones? Pues mira, pues sí, pues a lo mejor puedes iniciar las gestiones para que ese contrato de manera amistosa se pueda disolver. Porque, entre otras cosas, sabemos que en 4 años, en el caso de que hubiera una nueva corporación, es casi imposible, a no ser que vayas por las malas, ¿no?, con el coste que eso puede suponer para las arcas municipales. Entonces yo creo que aquí es una cuestión de uso del lenguaje. Quizás los partidos políticos se debían plantear
que en la época en la que vivimos no deberían de mandar mensajes rotundos y tratar a la gente pues con la inteligencia que se merece. Vamos a iniciar. Luego ya podríamos discutir si efectivamente en un pasado reciente tú has votado a favor o en contra de un sistema que al fin y al cabo, y eso no podemos negarlo, es el que rige en prácticamente todas las ciudades españolas. Yo creo que aquí Pero hay yo sobre mucho todo, más, ¿no? sí, o sea, creo que además... pero yo empezaría por ahí, realmente empezaría por ahí. O sea, esto es como lo de vamos a construir el martes 30.000 viviendas, el miércoles 40.000, el viernes 50.000 y vamos a terminar la semana con casi 100.000 viviendas sociales. ¡Qué barbaridad! ¿Qué me estás contando? Si no has sido capaz de aprobar una ley en una legislatura, ¿cómo vas a construir 100.000 viviendas? Pues es lo mismo. O sea, es que quizás no deberíamos... O sea, deberíamos empezar a ser más cuidadosos con el lenguaje y sobre todo a tratar a los que están enfrente, a los que les estamos haciendo la oferta, a los que les estamos pidiendo el préstamo, que no se nos olvide, a tratarlos como personas esas, inteligentes que son. En campaña siempre oímos mucha... Sí, por eso. De todas formas, creo que para eso están las campañas. Creo que si no, no existirían. O sea, también creo que... No, hombre, claro, sí. A ver, y el resto no lo tenemos que pasar bien, ¿no? Y tenemos que, pues, que reírnos de las propuestas que nos llegan. Unas más peregrinas y otras menos. Igualmente creo que habría que enfocarlo dentro de un modelo de ciudad. Además, yo me imagino ahora un centro en obras, eso, la calle Felipe Alberdelillo, la calle Graciano, ahora nos viene la calle John Lennon, un centro en obras sin aparcamiento. Bueno, me imagino que sería el caos. Las formaciones ahora nos van a venir con esto y estamos viendo, a ver, siempre, todas las elecciones que yo he visto, las últimas, todas he oído que se va a eliminar la zona azul. Sí, todas, claro. Y creo que es una propuesta electoral que además tiene bastante sentido porque vende. O sea, vende, pero aunque... sí, es verdad, Pedro Acedo en su día ganó las elecciones con esa propuesta, ¿eh? No nos olvidemos de ello. Pero no nos olvidemos de ello. También era hace 2 décadas y la gente no estaba acostumbrada a pagar por aparcar, pero es verdad que esto es como lo de los parkings. Yo muchas veces pongo el mismo ejemplo, o sea, la gente se queja porque en Mérida no hay aparcamiento que no sea de zona azul, no hay aparcamiento que no sea de parking, y cuando vas a otra ciudad con tu coche, lo primero que haces es dejar el coche en un parking y no te importa lo que vayas a pagar. O sea, cambio de mentalidad. Es verdad que son propuestas muy atractivas, que a todos, pero es verdad que ya hay mucha gente que no se cree, o por lo menos no se cree la rotundidad ni de esta ni de ninguna propuesta electoral. O sea, vamos a decir que lo hacemos, porque además luego está eso de yo dije esto en campaña electoral, pero es que ahora que estoy mandando me pongo a echar cuentas y es imposible. Ah, claro, es que hay que contar con eso, o sea, hay que saber. Pero también. es que no vende decir voy a iniciar un expediente, vende mucho más decir voy a eliminar la zona azul, que voy a iniciar un expediente para eliminar, porque creo que... Pero lo que pasa es que así, haciéndolo así, llegamos a conclusiones como la que tú acabas de decir, nos están mintiendo. A lo mejor no es, ni mucho menos su intención. Entonces ya estamos, ¿sabes? Bueno, no sé si... Estaba buscando, no son 35, son 25 años el contrato, que se firmó en 2013, es decir, se cumplirá 10 años, 28. Por lo tanto no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la vida útil del contrato. Claro, habría que ver el lucro cesante, porque la empresa tiene que recibir los beneficios que deja de obtener por el incumplimiento del contrato. Sumado a eso, habría que saber exactamente a qué cantidad nos referimos. Y si estamos en disposición, mejor dicho, el ayuntamiento, que por cierto sigue intervenido por el Ministerio de Hacienda, está en disposición de poder saldar esa deuda con la empresa para liberar ese espacio de zona azul. Y además que eso no se hace, o sea, porque es que mientras que empieza la negociación y no empieza la negociación y dimes y diretes y por las buenas y por las malas, se te ha ido una legislatura entera, con lo cual, bueno, pues a lo mejor la promesa sería en 2 legislaturas vamos a suprimir la zona azul.
Que a lo mejor sería como más... Y creo que ni siquiera tendría sentido, porque sí que hemos visto en los Claro que últimos no. años que se ha negociado, el ayuntamiento ha negociado con Vestalia, el ayuntamiento se ha sentado con Vestalia, los partidos de la oposición se han sentado con Vestalia, el alcalde Carmen Yáñez, que ha hecho un trabajazo con Vestalia de reuniones impresionante, que es de ese trabajo invisible que se hace, pues yo creo que Carmen Yáñez ha hecho un trabajo invisible de cara a la modificación que hubo en las líneas de autobuses, que al final creo que esas cosas... Y la reducción de algunas zonas. La reducción de algunas zonas azul, los cambios de zona azul de zona, pero todo eso han sido... yo te doy, tú me das, tú me quitas de aquí, es que hay un incumplimiento que... Evidentemente, y eso ha llevado meses para hacer una reestructuración sencilla. Una cuestión como Pero por eso esta, te digo que es que quizás... es un poco engañabobos. Deberían empezar los políticos a plantearse eso. O sea, vamos a hacer propuestas realistas. Hacer bolsas de aparcamiento en un sitio como la Guardia Civil, como el antiguo cuartel de la Guardia Civil. ¿De quién es el terreno? Del ayuntamiento. Pregunto. Lo dejo ahí. Supongo que sea del Estado, claro. Supongo, digo, porque si va a ir el Museo Físico... Claro, entonces, si era del ayuntamiento, ha sido cedido en cualquier caso. Efectivamente, es del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura te va a poner... El Ministerio de Cultura te va a dejar que hagas aparcamientos ahí ahora con... No te lo va a limpiar, te va a dejar que hagas aparcamientos. No te lo limpia, efectivamente, con lo cual, entonces, hay que ser un poco lógicos, ¿no? De todas formas, cuando me leí antes la noticia, ¿no? Decía también Me algo supongo, de... Perdona, Irene, que dado la trayectoria, o sea que Valdés tiene experiencia de gobierno, pero por eso sabrá de todo esto. Pero por eso digo que es que hay propuestas que viniendo de gente que conoce las entrañas de un ayuntamiento, cómo se trabaja en un ayuntamiento, cómo atan ciertos contratos, cesiones, adjudicaciones, hagas propuestas de este tipo. Irene. Valdés sabe cómo funciona el ayuntamiento y también sabe cómo funcionan las elecciones, entonces está jugando las dos bazas, que está jugando la baza de... yo el otro día leí en el Twitter de Por Mérida, a mí es una frase que me peta el cerebro mucho, ¿vale? O sea, hay que respetarlo todo, pero me peta el cerebro. No tenemos ideología, y yo me cago en la leche, pero entonces ¿qué haces presentándote unas elecciones? La política es ideológica. O sea, tendrás tu ideología un poco más centrista, un poco más... Pero la política es ideología, si no, no existiría la política, si no existirían unos gestores que se elegirían por una meritocracia. Si hacemos políticas por ideología, entonces creo que aquí está... esa formación concretamente está jugando un terreno peligrosísimo de cara a unas elecciones, en mi opinión. Aparte de poco informado, porque yo en la noticia que leíamos antes decía algo de los autobuses nocturnos. Yo he cogido el autobús nocturno en Mérida, Sí, además, la si te metes... recuperación del búho, ¿no? El conocido como búho. La ampliación, Pero ¿no? De horarios. La ampliación de horarios, sí. al final, quiero decir, la gente que usa el bus nocturno es gente que sale de noche, que además es que está en la web, ¿no? Lo estamos ahí viendo, te metes y te pone la línea, te pone los horarios y te pone todo. Yo no creo que haga falta en una ciudad como Mérida un búho un miércoles a las 3 de la mañana, no creo que haya vida un jueves en Mérida a las 3 de la mañana para necesitar un búho, ni un domingo, ni siquiera es una propuesta que esté redactada de cara a, bueno, pues lo ponemos al polígono del Prado para que los trabajadores puedan usar un desplazamiento más. Creo que ha sido bueno, pues ya que estamos, metemos el búho más 10, pero que al final es importante, no sé, cuando haces una propuesta justificarla, porque, no sé, la sensación que me da es, y sí que creo que en ese sentido ese partido está haciendo algo bastante más inteligente que muchos de los partidos que hay a nivel político, que es lanzar propuestas porque es lo que vende. Pero ya que te pones a lanzar, pues hazlo con un poquito más de coherencia, porque lo de que hablen de mí aunque sea mal, me parece algo, bueno, electoralista, me parece algo muy electoralista. Y estamos en elecciones. Vamos a escuchar muchas propuestas a partir de ahora, supongo, porque entramos ya en el mes de mayo, mes decisivo, 28 días de 27 después del puente de mayo de las elecciones, y van a ir sucediéndose muchas de estas propuestas por parte de las, por cierto, 8 formaciones políticas que concurren a estos comicios. Creo que es el récord en elecciones locales, al menos una más que el año en 2019, efectivamente. Y curiosamente, ayer lo decíamos también en esta picota,
con una traslación del número de candidaturas del bloque de la izquierda al bloque de la derecha, porque si en 2019 existía 4 candidaturas del bloque de izquierda por 3 de la derecha, en esta se ha volteado y hay 5 del bloque de la derecha, 5 candidaturas por 3 en la izquierda. Bueno, depende, porque hay gente que no tiene ideología y no es de izquierda ni de derecha, vienen, quiero decir, lo digo por las declaraciones de por Mérida, ¿no? De no somos ni de izquierda ni de derecha, así que ahí ha sido la gente la que han decidido clasificar si son de izquierda o de derecha, ¿no? Hombre, lo digo por los perfiles, ¿no? Sí, ¿no? Y además es obvio que son de derecha, ¿no? O sea, quiero decir, solo hay que mirar la lista. O de izquierda, claro. Yo siempre he dicho aquí en mi casa y en mis redes que el centro no existe, que son los padres, igual que los Reyes Magos, ¿no? Creo de verdad que el centro no existe. No estamos en horario infantil, ¿no? No. Bueno. Creo de verdad que el centro no existe. Y creo que de cara a unas elecciones como esta, está muy interesante. Aunque hay tengo carencias en las listas electorales de Mérida, que esperaba ver alguna candidatura más y alguna gente más en las listas que no sé si no lo han conseguido o estaban pendientes de otras cosas. Hay una que, por cierto, estoy preguntando, yo no conozco a ningún miembro de esa candidatura, que es Juntos por Extremadura. Son gente, parece ser, todas de fuera de la ciudad de Mérida, o sea, que presenta candidaturas a nivel territorial en toda Extremadura y van presentando a gente, y concretamente a las locales de Mérida, pues no aparece ninguna. No sé si conocéis alguno o no, a lo mejor estoy equivocado, pero a la gente que estoy preguntando de picoteros que vienen aquí no conocen a ninguno. Yo iba a decir a la mayoría, no, a ninguno. De hecho, al único que conozco es al candidato en Badajoz, que es el expresidente del Badajoz, Joaquín Parra. Sí. Es al único que conozco. Sí, bueno, han cogido, digamos, perfiles mediáticos, ¿no? Sí, pero que... Antonio Granero, el cocinero para la Asamblea, bueno, sí. a Parra, Joaquín Parra en Badajoz, que fue presidente de Badajoz. Pero poco más, ¿no? Y poco más, ¿no? Pero en cualquier caso, en Mérida el candidato no... Yo me alegro mucho de que cualquier persona pueda sentirse representada a través, porque, hombre, a través de 8 candidaturas distintas, entiendo que la mayoría de los poco más de 60.000 habitantes que vivimos en Mérida, que no tenemos todos derecho a voto, pero es verdad que la mayoría tienes donde elegir, ¿no? Y seguro que algún hueco para sentirte representado con al menos alguna de cuestiones que plantean con el candidato, con el número 8, con el número 9, con el número 4, te puedes sentir representado. Entonces, oye, a mí... Que sea tu primo no quiere decir que te represente, ¿eh? Bueno, pero yo qué sé, igual por aquello de la que compartes el apellido, pues a mí no me parece mal que se presenten, o sea, que haya variedad de candidaturas, variedad de espacios donde elegir. Hay un periodista que se llama Juan Pedro, que a mí me parece defiende mucho la extremeñidad y me parece que dice cosas muy interesantes generalmente, ¿no? Y el otro día decía que hay un nivel de desidia política que cree que se va a traducir en abstención. Y yo cuando lo leí decía... Bueno, pues lo hemos dicho aquí también, sí, muchas veces. Decía, pero lo decía... es el 40% en 2019 y veremos en esta de 2023 si lo hay o no lo hay. Cierto es que aumentó la abstención de 2015 a 2019 en 6 puntos, pero porque yo creo que en el bloque de centro-derecha hubo gente que no encontró una representación idónea y por eso hubo esa abstención. En esta ocasión, que hay mucho más candidaturas, no sé si se puede recuperar algo de lo perdido en la abstención. No lo sé, yo digo que cantidad no es calidad. Yo viendo las listas que son concretamente y entendiendo que cada uno se siente representado por su opción política ideológica. Yo evidentemente sí que creo que hay una amplia variedad en la cual... Lo que pasa es que creo que antes también la había, o sea, creo que en las anteriores elecciones también hubo un grupo amplio de derecha, estaba Vox, estaba Ciudadanos, estaba el Partido Popular... No, pero ahí hubo un voto de cabreo de gente que tradicionalmente votaba al Partido Popular, que con el tema de Pilar Nogales de nombramiento, de ¿cómo lo va a tal... ver en esta? Vamos, sí, tampoco hace bueno, falta que le dé mucho también más puede haberlo, explicaciones. también es cierto.
que hubo que no se vieron representados o no se identificaban con candidaturas. También es cierto que se está produciendo un hartazgo político en la sociedad. En general. En general, y eso afecta a todos, a todos los partidos. En general. Creo que ahora, bueno, yo estoy en política, entonces tengo muchas amigas y muchos amigos que evidentemente ahora mismo están en campaña electoral o en pre-campaña electoral, queda un mes, ánimo, os quiero, pero siempre les digo una cosa, y se lo digo mucho, las elecciones son del sprint final, pero esto es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo que la gente que está en política lleva 4, 8, 25 años jugando, pero centrémonos en los últimos 4, llevas 4 años jugando una carrera de fondo y ahora vas a meter un sprint final en lo que vamos a ir propuestas, cosas que hiciste, cosas que hice, audios, vamos a oír de todo, ¿vale? Pero la gente... Pues en esa carrera de fondo nos han hecho notar mucho. A eso me refiero, o sea, quiero decir, si tú durante... Es que a eso me refiero, que yo les digo a la gente que conozco de la política, esto es una carrera de fondo y durante los 4 años, si en Mérida se ha hablado algo de la política, es que no ha habido oposición. Entonces tú ahora te puedes esforzar todo lo que tú quieras y está guay, y a lo mejor en el sprint final vas a ganar algunos puntos, pero ha habido una carrera de fondo de 4 años en Mérida que yo creo que es muy significativa y que está... Y ahí precisamente en el silencio de la oposición es donde encuentran su espacio las nuevas propuestas, las de agrupaciones que se presentan por primera vez a estas elecciones. Pero hay gente que se presenta por primera vez y tiene mucha trayectoria política. Bueno, no, te estoy diciendo las nuevas agrupaciones, nuevas de todo. No estoy hablando... hay 3 en este caso, en Mérida. Estoy hablando de las nuevas agrupaciones, no las personas, sino las agrupaciones. Tampoco creo que sea... personalizar tampoco creo que sea bueno ni para la agrupación ni para... Pero es verdad que ahí están encontrando su espacio, esas agrupaciones, en el silencio, porque es que sigue habiendo silencio de la oposición, en este caso en el Ayuntamiento de Mérida, y de los partidos políticos que tienen detrás, aunque algunos estén intentando pues acelerar en ese sprint, ¿no? Curiosamente, casi todas estas nuevas agrupaciones, 3 en este caso, que se presentan al Ayuntamiento de Mérida, vienen, yo creo que para aprovechar también la corriente localista, regionalista que se ha ido generando en los últimos años, desde Teruel existe hasta las pasadas elecciones de Castilla y León, en las que han obtenido representación formaciones independientes de este tipo, ¿no? Efectivamente. Que además es que es verdad que no deja de ser la política local la que el ciudadano siente más de cerca, porque estás hablando de lo suyo, de su casa, de la acera de abajo, de tu calle. Entonces, pues es normal. Además. Pero en lo local también hay ideología, quiero decir, privatizar autobús es ideológico y no es una ideología de izquierda. O sea, lo que pasa es que a lo mejor tú estás en tu casa, en tu barrio, sentada tranquilamente tomándote una Coca-Cola y no te paras a pensar que privatizar un autobús a 25 años también es ideología, ¿no? O sea, el regionalismo tiene, y el localismo, regionalismo y localismo tiene que ir cargado de ideología. He visto ahí cosas sí, pero menos. Sí, pero menos. Yo creo que sí, pero menos. Sí, no tiene que ir marcada una ideología en el que tú digas puedo ser comunista, puedo ser fascista. Claro. Evidentemente no es una ideología a esos niveles, pero sí es una ideología a nivel de medidas, porque de verdad no, o sea, nos tomamos la ideología como algo casi victorioso, pero porque en los últimos años se ha hablado mucho en términos de choque, el comunismo ha chocado con el fascismo y en los últimos años eso se ha incrementado, pero lo local es ideología, de verdad. Sí, pero vamos a dejar, normalmente la ideología, por regla general, la ideología está alineada paralelamente a unas siglas. Esta es la ideología y estas son las siglas. Y cuando aparecen agrupaciones que no puedes meter en unas siglas, resulta que dices, pues es que no cuenta tanto la ideología, van a trabajar de verdad por mi ciudad porque son como yo. Por eso digo que ahí es donde han encontrado el espacio las agrupaciones. Bueno, veremos cómo acaba o cómo queda esto. Hay que decir que la ideología, si la queremos llamar así, o tendencia regionalista, es muy antigua en Extremadura, se remonta al principio de la democracia. Desde y además siempre. con una magnífica representación que obtuvo entonces en ARE, ¿no? Que era Acción Regionalista de Extremadura, y que obtuvo bastante representación en la Asamblea de Extremadura, en las primeras elecciones democráticas de la Asamblea de Extremadura, y que después, bueno, se ha ido diversificando en otros grupos, Extremadura Unida, Prex, CRES, etcétera, ¿no? Y que ahora pues, está en horas bajas ese, y han retomado otras
nuevas formaciones esa posición, por lo que digamos que el regionalismo siempre ha existido, con muchísimos altibajos, más bien bajo, pero que ahora puede a lo mejor, no digo resurgir, pero sí al menos incrementarse, aunque sea mínimamente. Claro, pero al final pasa, por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña es una cosa que se ha hablado mucho los últimos años, no existen los nacionalismos, existen los regionalismos, pero si os dais cuenta van cargados de ideología. Por ejemplo, en Cataluña ha sido lo más claro, ¿no? En Cataluña ha habido un bloque nacionalista muy de izquierda, un bloque nacionalista muy de derecha, sí tenían algo en común que era como el regionalismo, nacionalismo en ese caso, pero al final chocaban de una manera ideológica y lo hemos visto. Sí, es que quiero una nación, pero ¿tú cómo la quieres? No, yo la quiero tal, ¿por qué? Porque al final ahí es donde entraba esa parte más... Por eso digo que los regionalismos mal explicados, los regionalismos son preciosos, porque al final yo creo que amar tu tierra, es que creo que no hay nada más bonito que eso. De hecho, yo siempre digo, ¿no? Yo soy emeritense, extremeña y luego española. Siempre es una broma al final de que lo más cercano es lo que más te llena el corazoncito, ¿no? Te va a llenar siempre más el corazoncito lo que tienes al lado. Por eso son peligrosos los regionalismos mal llevados, mal vendidos. Todo por Mérida, todo por Extremadura, todo por España. O sea, ya, pero ¿a costa de qué? Entonces creo que los regionalismos son bonitos si se les llena de contenido, si se les llena de... al final un poco de trayectoria. Bueno, nos vamos. Tenemos un guión preparado precioso, pero no nos ha dado tiempo a abordar los temas que anoche o que ayer tarde preparamos para ustedes, porque la actualidad manda y la actualidad más cercana es la que le contamos y analizamos aquí en este tiempo de la Picota. Gracias, Irene, que tengas un magnífico puente. Igualmente. Lo mismo te digo, Ana, que disfrutes mucho de este puente. Lo vamos a intentar y estoy segura que además lo voy a conseguir. Seguro que sí, igual que todos nuestros espectadores a los que les deseamos que disfruten de estos 3 días. El tiempo va a acompañar para hacer muchísimas actividades en la calle, al aire libre, que es de lo que se trata, y en eso tenemos una tierra que nos promete, iba a decir, un magnífico tiempo, a veces pasado de tiempo por las altas temperaturas, pero se van a templar durante este puente. Recuerden que pueden vernos en nuestras redes sociales y en nuestra página web de televisionextremeña.com. La cita será el próximo martes, en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT como en estos medios. Hasta entonces, buenas noches y recuerden siempre ser muy, muy, muy felices.